Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar nuestra investigación de creencias sobre la sexualidad femenina en docentes del nivel secundario. En el Perú se puede observar la influencia de ideas que promueven una visión nueva de la sexualidad. Particularmente desde algunos movimientos feministas se impulsa la liberación de la sexualidad femenina en beneficio de la autonomía, autoconocimiento y placer de la mujer, aspectos asociados a su crecimiento personal. Para ello, resulta importante la desmitificación de la virginidad y enfrentar una sexualidad relacionada a la reproducción, matrimonio y heterosexualidad. Esto ha generado críticas sociales que reflejan cierta rigidez y la permanencia de una postura conservadora que ha sido reforzada por dos discursos hegemónicos que perjudican en gran medida la sexualidad femenina. Por un lado, la religión ha promovido creencias restrictivas sobre cómo se debe vivir la sexualidad, considerando varias conductas como reprobables y pecaminosas. Por ejemplo, se prioriza la castidad y pureza femenina. Por otro lado, el mantenimiento de un sistema patriarcal refleja relaciones de poder y normaliza las inequidades de género, reforzando y justificando mitos y prejuicios sobre la sexualidad. Por ejemplo, se tiende a enfocar el acto sexual en el placer del hombre. Asimismo, se concibe a la mujer con cierta pasividad y menor deseo sexual, criticándose negativamente cuando alguna sale de esta norma. Como muestra de esta postura conservadora en el Perú, en el 2017, el movimiento Con mis hijos no te metas, formado por grupos religiosos y políticos conservadores, se opusieron e impidieron la inclusión del enfoque de género y la educación sexual integral en el Currículo Nacional de Educación Básica. Por lo señalado anteriormente, se considera importante abordar el rol docente. Las instituciones educativas influyen en el desarrollo de la identidad y sexualidad de las y los estudiantes al promover esta interiorización de un conjunto de mandatos sobre cómo deberían ser los hombres y cómo deberían ser las mujeres, las maneras de relacionarse, así como las prácticas sexuales que pueden realizar para ser consideradas aceptados y aceptadas. Dentro de este espacio, la práctica pedagógica introduce una serie de prescripciones culturales y sociales que serán finalmente incorporadas por los y las estudiantes. Por ello consideramos relevante trabajar el constructo de creencias, pues estas refieren a esas sustentaciones que los sujetos establecen para lograr adaptarse a un entorno, interpretar hechos, brindar explicaciones sobre un tema particular y con ello guiar su comportamiento. Además, son consideradas como verdades personales, dado que se basan en evaluaciones y juicios que poseen. Entonces, en el campo de la educación sexual, los docentes tienen un rol relevante, pues se espera que cuenten con esa disposición adecuada para enseñar sobre estos temas, especialmente hacia los y las adolescentes que se encuentran en una etapa de cambios, lo cual va a influir en su formación de identidad y la exploración de su propia sexualidad. De acuerdo a los estudios encontrados, los resultados dan cuenta que las creencias de los docentes y los docentes provienen de un discurso biomédico, pues abordaban la sexualidad bajo términos de cambios fisiológicos y métodos anticonceptivos. También se vio que explicaban la sexualidad en términos reproductivos, por lo cual se sancionaba la búsqueda del placer. Asimismo, también se encontró que consideraban a los hombres como depredadores sexuales por naturaleza, por ello creen que son las mujeres quienes deben estar alertas y saber cómo prevenir un embarazo, ya que son ellas quienes reciben estas consecuencias. Esto estaría vinculado con sus creencias acerca de que el hombre es más sexual, por lo cual la mujer tendría un rol sumiso a la iniciación de su propia sexualidad. Y finalmente se halló que esa formación deficiente en torno a cómo estaría entendiendo la sexualidad repercute tanto en la relación, así como en la formación integral de las y los estudiantes. En el presente estudio se mantiene una perspectiva de género, dado que las estructuras sociales influyen de manera diferencial en la sexualidad de los hombres y las mujeres, tal como se vio anteriormente, siendo las últimas las más jugadas y afectadas. En esa línea se optó por trabajar únicamente con docentes mujeres, ya que podrían tener una versión particular sobre la sexualidad femenina, producto de lo mencionado anteriormente. Por todo ello, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son las creencias sobre la sexualidad femenina que poseen las docentes de nivel secundario? Siendo nuestro objetivo explorar dichas creencias. Para responder a esta pregunta se empleó un abordaje cualitativo que permite profundizar en la subjetividad de las docentes y aproximarnos a una realidad particular. Además, se utilizó el diseño de análisis temático para identificar temas comunes con flexibilidad y dinamismo, y con el fin de analizar estos patrones y construir conocimiento de manera sistemática. Ahora, en relación al método, las participantes fueron 4 docentes mujeres con edades de 29 a 38 años, y todas tenían una orientación sexual y heterosexual. Asimismo, todas laboraban en colegios laicos y privados. Sin embargo, tenían diferentes posturas en cuanto al aspecto religioso. Asimismo, solo 2 de ellas tenían experiencia dictando el curso de PTRH. Sin embargo, todos habían desempeñado el rol de tutoras en el nivel secundario, por lo que cumplirían con los criterios de inclusión. En relación a los criterios de exclusión, todos los docentes se encontraban en situación de, no se encontraban en situación de desempleo actualmente, así como tampoco ningún familiar había padecido de COVID-19 o ellos mismos. Respecto al reclutamiento de participantes, este fue por conveniencia, es decir, a través del método bola de nieve.
y durante todo el proceso se tuvieron en cuenta los aspectos éticos como el consentimiento informado, el protocolo de contención y la evolución de resultados. Asimismo, se debe aclarar que el posicionamiento de las investigadoras no afectó la objetividad del trabajo. En cuanto a las técnicas de recojo de información, se tuvo una ficha de datos sociodemográficos para recoger la información personal y laboral de los asistentes, y se planteó una guía de entrevista virtual semi-estructurada, la cual permitió responder a los objetivos planteados. Para el control de la visibilidad social, se optó por incluir, además de preguntas abiertas, el planteamiento de casos específicos de acuerdo con el tema en cuestión. Respecto al procedimiento, en primer lugar, se hizo una revisión bibliográfica para elaborar una adecuada guía de entrevista, la cual fue validada por medio de 7 jueces, que hicieron las correcciones correspondientes y se autorizó la realización de la prueba piloto. Esto se dio de manera satisfactoria, por lo cual esta participación se incluyó en la muestra principal. Tras la sistematización de las entrevistas a través de la herramienta Excel, se realizó un análisis temático, en el cual se identificaron 3 temas junto con sus respectivos subtemas cada uno. Estos se pusieron en orden para seguir una lógica argumentativa que responda a la pregunta de investigación. Asimismo, los criterios de rigor, coherencia, fundamentación y transparencia estuvieron presentes en los momentos correspondientes. A partir de las respuestas de las docentes se identificaron 3 temas. Se iniciará abordando el tema de tensiones percibidas en una sociedad conservadora sobre la sexualidad femenina, luego se explicará las concepciones básicas sobre la sexualidad y finalmente una vivencia plena o normativa de la sexualidad femenina. El primer tema consta de 3 subtemas. Primero se iniciará hablando sobre las barreras sociales para la expresión de la sexualidad femenina. Aquí los docentes reconocen 2 elementos que estarían restringiendo esta expresión de la sexualidad. Primero identifican el machismo, que estaría impidiendo que estaría permitiendo que haya desigualdad de género y también permitiendo que haya una evaluación diferenciada, ya que es al hombre que se le permite explorar su propia sexualidad y tener las parejas que desea, mientras que a la mujer se le juzga por ello. Eso también estaría afectando la autonomía de las mujeres, ya que se adaptan y terminan aceptando estas restricciones, por lo cual tienen un rol más pasivo en la exploración de su sexualidad. Así, esta sociedad machista se sustenta en un sistema patriarcal en el que se reconoce una predominancia de lo masculino reflejado en las relaciones de poder. También los participantes estarían aludiendo a este concepto de la doble moral sexual, ya que hay una distinta valoración que tiene la pregunta sexual realizada, dependiendo de si la persona que lo lleva a cabo es hombre o mujer. Y a su vez esto conlleva a la formación de conductas sexuales machistas, pues se les otorga mayor libertad al hombre y es capaz de tomar decisiones, por ejemplo, respecto al sexo prematrimonial, la existencia de múltiples parejas sexuales, mientras que si es que la mujer hace eso, son mal vistas y criticadas por su actuar. También identifican otro elemento que es la religión, pues influye en que se critica negativamente el actuar de las mujeres. A su vez, dichas creencias impiden que las mujeres decidan sobre su propia experiencia sexual, pues su entorno también estaría influyendo. Finalmente, se señala que la religión sería un factor por el cual no hay avances en la educación sobre estos temas, pues hay un reconocimiento de cierta oposición. Así, a las mujeres se les estaría juzgando moralmente por expresar sus deseos sexuales, pues esto no es acorde con lo esperado por una sociedad religiosa. Eso podría explicarse bajo los valores a los que las mujeres se encuentran expuestas y familiarizadas desde la infancia, ya que se adecuan a esas normas comportamentales establecidas por la religión. Y específicamente en el Perú esto podría deberse a que hay una cierta tendencia o influencia de las personas al mantener este tipo de creencias religiosas que pueden restringir la sexualidad femenina, pues la data estadística refleja que hay gran cantidad de creyentes en el Perú. Como segundo subtema, se tiene el concepto de virginidad, del cual refiere a la condición de ser virgen, es decir, aquella persona que no haya tenido relaciones sexuales, coitales, o que haya realizado prácticas eróticas con su cuerpo. De este modo se reconocen 3 posturas. Por un lado, se reconoce una postura que señala la virginidad como una construcción social, pues es un término que se ha permitido que se juzgue a la mujer, pues a la mujer que no conserva la virginidad. Así, para los hombres la virginidad o la pérdida de la misma implica tener un mayor estatus, pues se valora su experiencia sexual y hay una presión por parte de los demás en la iniciación de su actividad sexual, mientras que la pérdida de la misma para las mujeres implica que se la culpe y se las estigmatice, por lo cual se valora que ella la preserva el matrimonio. Por otro lado, se reconoce una segunda postura en la que se valora positivamente la conservación de la virginidad del matrimonio, pues se menciona que es bonito poder explorar esa sexualidad con el esposo o la esposa. Ello podría deberse a la familiarización de estos temas en los diversos espacios de socialización a los que las mujeres están expuestas, por lo cual habría incorporado esas expectativas sobre la virginidad. Así también habría una interiorización de valores que permiten que se atribuya positivamente la preservación de la virginidad de las mujeres. Finalmente se reconoce una tercera posición que se caracteriza por cierta ambivalencia en las respuestas de 2 de las docentes entrevistadas. Primero señalan que hay cambios culturales respecto a la virginidad, ya que señalan que hoy en día es difícil que esa se mantenga, y también reconocen que hay una evaluación negativa hacia la pérdida de la misma por parte de las mujeres. Pese a ello, aún continúan valorando positivamente la virginidad. De este modo, los docentes estarían teniendo una tendencia a esta postura que se ubica como más liberal, ya que hay un cuestionamiento a ciertas restricciones hacia la virginidad. Sin embargo, aún persisten esos elementos
más conservadores y tradicionales que se reflejan en sus respuestas, pues siguen valorando positivamente mantener la virginidad hasta el matrimonio. Esta postura podría explicarse bajo lo mencionado anteriormente, pues puede que estos docentes hayan estado expuestas a estas expectativas y las hayan interiorizado para que finalmente no haya un funcionamiento completo. Bien, el tercer subtema se denomina el uso de métodos anticonceptivos como mayor obligación en la mujer. Las docentes perciben un uso diferenciado de los métodos anticonceptivos entre hombres y mujeres, y según las docentes, esto se evidencia desde la elaboración de estos, dado que existen mucho más dirigidos hacia las mujeres, lo cual consiste con la realidad, así como el reconocimiento de diversos de sus efectos secundarios que afectan la salud de la mujer. Además, tal y como señalan las docentes, otros estudios confirman que los hombres mantienen una baja disposición para el uso de estos métodos, lo cual justifican señalando que el preservativo provocaría una reducción de su placer, y aquellos que sí lo utilizan lo asocian con un método de prevención de infecciones de transmisión sexual, de modo que justifican no usarlo cuando confían en su pareja. En esa línea, los estudios hallan que el rol de los métodos como anticonceptivos termina siendo asumido por las mujeres, lo cual relacionan a un presunto rol reproductivo, de modo que encuentran una mayor presión social hacia ellas para el uso de esto. Y las docentes aceptarían esta obligación de manera implícita, ya que identifican también el embarazo como el riesgo principal a evitarse utilizando los métodos. De manera similar, el estudio de Cuaresma halló que las docentes creían que a las mujeres les correspondía el estar alertas y saber cómo evitar un embarazo, pues son ellas quienes asumen las consecuencias. Además, las creencias de las docentes se han podido entender desde dos enfoques. Por un lado, el biomédico y preventivo, que se caracteriza por una manera restrictiva de entender la sexualidad, enfocándose, por ejemplo, en la reproducción y planificación familiar, siendo esta última una medida principal para atender según las docentes. Frente a ello, el enfoque integral, que incluye una perspectiva de género y tiene una visión más amplia sobre el desarrollo sexual, busca promover saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en base a los derechos que poseen. Estos enfoques influyen también en la educación sexual. Al respecto, las participantes coinciden en una postura igualitaria que apoya la concientización sobre el uso de estos métodos tanto en estudiantes hombres como mujeres, dado que indican que debe haber una guía para ambos. No obstante, teniendo en cuenta que habría un mayor entendimiento de estos métodos desde un enfoque preventivo, esto podría seguir resultando restrictivo, especialmente para las mujeres. El segundo tema identificado lleva el nombre de concepciones básicas sobre la sexualidad. De esta manera, el primer subtema busca conocer las definiciones de la sexualidad que tienen los docentes. Así, estas parecen tener un concepto amplio sobre la misma, pues asumen que se involucra diversos aspectos. Y efectivamente, según la teoría, la sexualidad humana implica aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales. Ahora, si bien el estudio de la sexualidad humana suele partir de un enfoque biopsicosocial que considera esas tres dimensiones integradas, en el presente estudio también se consideran las seis dimensiones propuestas por Moss y Martínez, las cuales son la identidad sexual, el rol de género, el comportamiento erótico, la orientación sexual, los bienes sexuales y las creencias, actitudes y valores. Así, dentro de las respuestas de los docentes, se identifica el reconocimiento de tres de las dimensiones mencionadas. Por un lado, se hace referencia al rol de género, pues la sexualidad es entendida como guía del comportamiento. Según algunos docentes, dependiendo del género en el que se posiciona una persona, ya sea masculino o femenino, se define el comportamiento. Otros docentes solo señalan que la sexualidad es un tipo de orientación para relacionarnos con los otros. Con eso se haría referencia a la dimensión de bienes sexuales, los cuales refieren a las diversas formas en las que las personas se relacionan de manera interpersonal. Asimismo, se mencionan la expresión de sentimientos, los cambios físicos y también reconocen la dimensión de orientación sexual como parte de este concepto. Sin embargo, la mayoría de docentes señalan que existen notorias diferencias de género, pues señalan que la mujer tiende a ser más sensible y que aspira a tener una relación sentimental, mientras que el hombre estaría más inclinado a la búsqueda de placer debido a su carácter más sexual. Esta idea errónea se debería principalmente a que, por mucho tiempo, la mujer ha sido sometida a una socialización negativa en la que ha sido educada para reprimir o negar sus sentimientos sexuales. Estas ideas afectarían negativamente a muchas mujeres, pues creen que no es apropiado sentir sus impulsos naturales, por lo que los bloquean u ocultan, lo cual impide que vivan su sexualidad de manera plena. El segundo subtema identificado es factores que incentivan el inicio de la vida sexual de una mujer. Desde la perspectiva de los docentes, existen factores biológicos, situacionales y sociales que, actuando en conjunto, pueden incitar a una mujer a tener relaciones sexuales. Por un lado, señalan que los factores biológicos se componen por los cambios físicos y hormonales propios de la adolescencia. De acuerdo a algunos docentes, las hormonas van trabajando, lo cual, junto con una situación como que la pareja se encuentre sola, permitiría que se vea el encuentro sexual. Si bien las profesoras no hacen una distinción por sexo al momento de hablar
hormonas. Anteriormente se señalan que el hombre tendría un mayor impulso sexual natural. Sin embargo, según indicado por la teoría, las hormonas, específicamente la testosterona, afectan el deseo sexual en ambos sexos, aunque son los hombres quienes terminan teniendo mayor probabilidad de concretar actividad sexual, a comparación de las mujeres. La explicación de esta diferencia sexual estaría en las mayores restricciones sociales de la sexualidad femenina. Por otro lado, los docentes reconocen la importancia de diversos factores sociales, como los medios de comunicación, la música, el internet y la pornografía. Así, esos serían factores que podrían provocar que las mujeres se despierten a temprana edad. En efecto, se ha descubierto que la exposición a contenido sexual a través de los distintos medios no solo crea expectativas poco realistas, sino que también influye en el inicio de la vida sexual durante la adolescencia. Asimismo, el entorno social sería uno de los factores más relevantes. Se considera la influencia del grupo de pares y el ambiente familiar como fundamental, pues creen que los adolescentes pueden normalizar el que la vida sexual se inicie en edad temprana si es lo que observan en sus amigas o familiares. En ese sentido, el rol de la familia sería vital, pues consideran que el inicio temprano de la vida sexual de una mujer se da debido a una menor recepción por parte de los padres. En esa línea, los docentes creen necesaria la supervisión parental para controlar la vida sexual de las adolescentes. Entonces, si bien el grupo de pares efectivamente puede influir en este inicio, pues si se percibe que los demás son sexualmente activos, entonces habría una mayor probabilidad de iniciar las relaciones sexuales. Sin embargo, respecto a la restricción parental, eso puede resultar en un cierto punto contradictorio, pues, por ejemplo, en un estudio peruano se encontró que los adolescentes cuyos padres eran más represivos ya habían iniciado su actividad sexual. En ese sentido, al ver la influencia poco educativa o realista de los medios de comunicación y del entorno social de las adolescentes, surge la necesidad de incorporar la educación sexual integral en la vida de sus mujeres. El tercer tema, denominado Una vivencia plena normativa de la sexualidad femenina, se dividió en dos subtemas. El primer subtema hace referencia a las creencias que tienen las docentes sobre lo que consideran una vivencia plena de la sexualidad femenina. En ese sentido, se encontró que para las docentes una vivencia plena involucra la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y en la toma de decisiones al momento de explorar su sexualidad, así como la búsqueda del placer. Es decir, que existe una valoración positiva de la masturbación como autoconocimiento y satisfacción, así como de la exploración con diversas parejas sexuales sin que hayan vínculos afectivos de por medio. En tanto, sería una muestra de la libertad en la vivencia de la sexualidad. Esta visión concuerda con algunos elementos de la denominada revolución sexual, pues tal como señalan González y Castellanos, se estaría desligando el sexo con una finalidad reproductiva y dentro del matrimonio del sexo por placer. Ello permitiría la reivindicación del rol activo de la mujer en la búsqueda de su propio placer, de manera que existe una actitud más flexible ante diversas prácticas sexuales, con o sin vinculación afectiva, en tanto tengan como finalidad la satisfacción. Sin embargo, es este punto el que entra en conflicto con algunas creencias de algunas de las docentes, pues se cree que la mujer todavía necesita de un vínculo con la otra persona que le provea de amor y seguridad emocional para poder explorar su sexualidad. Esto se puede explicar a partir de lo planteado por Hilborn y colaboradores, quienes señalan que en la construcción social de la feminidad, para las mujeres la vivencia plena de su sexualidad tiene sentido y valor en tanto establezcan un vínculo afectivo con la pareja. De lo contrario, serían objeto de juicios morales que las calificarían de promiscuas. De esa manera, la conducta erótica de la mujer aún requiere de justificaciones y pretextos que, si bien ya no son el matrimonio o la reproducción, el amor sigue siendo uno de ellos. El segundo subtema hace referencia a las condiciones que las docentes establecen para una vivencia de la sexualidad plena. En relación a ello, se encontró que las docentes creen que una vivencia plena de la sexualidad requiere el respeto hacia la otra persona, teniendo esto como la ausencia de engaños y el consentimiento por ambas partes. Esta postura se vincula con la propuesta de la comunicación sexual, que señala que el consentimiento es un proceso de discusión y negociación de las necesidades y los deseos de ambas partes. Sin embargo, en las creencias de los docentes también se puede apreciar las diferencias de género a partir de las que se construye la sexualidad, al señalar que la mujer también debería saber decir no ante la proposición e insistencia del hombre. Esto se puede explicar a partir de lo planteado por Pérez, en tanto el consentimiento se encuentra insertado en un sistema sexo-género que sostiene posiciones desiguales, según lo cual los hombres son sujetos de deseo sexual y tienen un papel activo de insistir y pedir, mientras que las mujeres tienen un rol pasivo y son objeto de deseo sexual, por lo que tendrían que resistirse a la petición de los hombres. De esa manera se desplaza la responsabilidad de la comunicación y la negociación a la mujer.
Asimismo, otra de las condiciones que los docentes plantean para que la mujer pueda explorar su sexualidad es asumir la responsabilidad de tener una vida sexual activa. Por un lado, esa responsabilidad implica que la mujer deba tener conocimiento de los posibles riesgos y consecuencias de tener relaciones sexuales, especialmente asociadas al embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Esta postura se puede explicar a partir de lo encontrado en el estudio de Mota y colaboradores, que señala que persiste una regulación con visión médica de la sexualidad que promueve una concepción riesgosa de la misma, al hacer énfasis en los problemas resultantes de las relaciones sexuales para la mujer. Así, aún prevalece una visión de peligro y amenaza ante una vivencia placentera de la sexualidad, además de reforzar el rol reproductivo en la mujer. Finalmente, para las docentes, la exploración de la sexualidad también está condicionada a la madurez emocional de la mujer, un aspecto que sería determinado por la edad, ya que daría cuenta que la mujer ya habría asumido la responsabilidad que tiene para prevenir los riesgos mencionados previamente. Estas creencias se podrían explicar a partir de los resultados sobre el desarrollo psicosocial, los cuales señalan que justamente es a partir de los 18 a 21 años que las adolescentes consolidan valores morales, religiosos y sexuales. Asimismo, concuerda con los estudios que señalan que la vinculación emocional es un predictor de conductas de riesgo, lo cual, sumado a los estereotipos sobre la búsqueda de afecto y vinculación emocional por parte de la mujer, explicaría la condición que se le pone a esta de desarrollar mayor capacidad de autocontrol emocional para poder ejercer de manera responsable su sexualidad. En cuanto a las conclusiones, en general, las docentes reconocen que existe una sociedad caracterizada por elementos que pertenecen a una postura conservadora, los cuales pueden limitar el desarrollo de la sexualidad femenina. Sin embargo, en sus propios comentarios se reconoce que habría una aceptación de algunas de estas creencias conservadoras y tradicionales que guiarían sus propias evaluaciones con respecto a la vivencia de la sexualidad femenina. En segundo lugar, tenemos que los docentes reconocen que el machismo y la religión podrían interferir en la expresión libre de la sexualidad femenina, y eso puede reflejarse en las críticas hacia las mujeres que pierden la virginidad o no utilizan los métodos anticonceptivos. A pesar de que estos métodos pueden resultar dañinos para las mujeres, son ellas quienes asumen una mayor responsabilidad para utilizarlos al tener que prevenir posibles embarazos. Asimismo, las docentes definen de manera amplia la sexualidad, sin embargo, se distinguen connotaciones sexistas al momento de entenderla. Ello también se presenta en sus creencias sobre el inicio de la vida sexual de la mujer, pues señalan que esta puede darse principalmente debido a una baja restricción parental y la influencia de pares. Finalmente, las creencias de las docentes dan cuenta de una evolución hacia una mirada más liberal de la sexualidad femenina que reivindica la satisfacción del placer y la autonomía de la mujer. Sin embargo, aún se encuentran enmarcados en elementos conservadores que pueden seguir perpetuando una visión represiva de la sexualidad femenina que la subordina a la afectividad y a lo moral. Un primer alcance de esta investigación fue que se comprobó la importancia de investigar el tema de la sexualidad en las mujeres, pues aún son ellas las más afectadas en ese aspecto, encontrándose particularidades en las evaluaciones que realizan los participantes sobre este constructo. Asimismo, los resultados se consideran novedosos en tanto la ambivalencia identificada en las creencias de los docentes sobre la sexualidad femenina no se encontraron en otras investigaciones de nuestro contexto. Además, estas responden de manera específica a las funciones sociales presentes en la sociedad peruana. Finalmente, se recogen opiniones de docentes que evalúan críticamente la educación sexual impartida en el Perú. De esta forma, destacan su rol como docente y también su deseo por mejorar la práctica pedagógica, pero encuentran limitaciones en su contexto. En cuanto a las limitaciones, se considera el contexto virtual, el contexto de virtualidad, asimismo la poca accesibilidad a los participantes, y también se considera que la muestra pudo haber poseído participantes con características más similares. En ese sentido, las recomendaciones que sugieren los investigadores, en primer lugar, es que, bueno, en las respuestas de los participantes se identificó cierta variación dependiendo de la religión a la que pertenecían. En esa línea se recomienda que para próximas investigaciones la muestra sea aún más uniformizada. Asimismo, resultaría interesante realizar un estudio sobre creencias de la sexualidad femenina en docentes de un colegio religioso. Y finalmente se sugieren mayores investigaciones centradas en la sexualidad femenina, dado que esta parece poseer un desarrollo particular en el contexto peruano. En cuanto al plan de evolución, este se hará de forma individual y para su elaboración se sistematizará la información abordando los puntos más relevantes para después elaborar una presentación en PowerPoint. Además, se tomará en cuenta la información que sea de interés para las docentes.
En cuanto al contacto y la coordinación, se realizará por correo y se coordinará una reunión en Zoom para presentar los resultados más relevantes del estudio. La devolución se realizará en la plataforma de Zoom y se presentará mediante gráficos y bullets en un lenguaje comprensible. Además, se brindará un espacio para que las docentes puedan plantear preguntas y comentarios. En cuanto a los aspectos éticos, durante todo el proceso se garantizará la confidencialidad de las participantes y se otorgará un espacio de contención emocional de ser necesario. Esas son nuestras fuentes.